Reporte 100. Y este miércoles se le rindió un homenaje al maestro Vicente Carrión Miranda por 61 años de servicio tanto en la Universidad de Sonora como en la Universidad Estatal de Sonora. Fue en el auditorio de la Escuela de Matemáticas, en las antiguas instalaciones de la prepa de la Universidad de Sonora, que el profesor Vicente Carrión recibió este homenaje por 61 años de servicio. Y justamente está con nosotros el profesor Vicente Carrión Miranda, a quien le agradezco que haya aceptado esta invitación. Profesor, ¿cómo está? Buenos días, bienvenido. Buenos días, gracias. A usted que le gustan los números, ¿cuántos estudiantes le ha dado clase en toda su vida? Pues en 61 años de trabajo, ponle por año, sí, unos 4 o 5 grupos. Antes eran más numerosos que ahora. Ponle 40 nomás, unos 200. ¿Por año? Por año. 200 por año, por 61. 61. Sí. Nada más que yo estudié comunicación. No me va a salir la cuenta aquí en la cabeza. Yo estudié comunicación, no me va a salir la cuenta en la cabeza, le digo. Pues multiplica 2 por 4 y te da 8. Sí. Y agrégale 3 ceros, 8,000. 8,000. En promedio. En promedio. Pero hubo muchas actividades, pláticas, conferencias con maestros y congresos. Pues mucha gente. O sea, usted ha tocado a más de, miles y miles. Pues yo considero que sí. Sí. Que sí. Aparte que me gusta mucho este problema de estas cosas de la enseñanza, aprendizaje. Toda mi vida, pues desde joven la he dedicado a eso y pues me es muy placentero el trato con las personas, con los seres humanos que están en formación, y yo considero que pues es algo que debe hacerse, ¿no? Lo que uno ha absorbido, aprendido. ¿Recuerda su primer día de clases? ¿Su primer día de clases como profesor? Pues el primer curso, posiblemente siempre lo recuerde. Mira, realmente yo comencé el año de 1958. Sí. Por allá en una escuela de Villeceris, se llama la Escuela Uruchurtu. Y había una primaria, en la noche se daban clases nocturnas. Y había un maestro encargado del curso y me pidió que diera yo la clase de aritmética, se llama en ese tiempo, la parte de matemáticas, y yo me hice cargo 2 años de esa parte de del currículum, ¿no? Los programas ahí de estudio, y ahí fue donde inicié yo ya. Pues no formalmente puede decirse, pero sí como profesor. ¿Sí? ¿Qué edad tenía usted en ese año? Pues había cumplido 17 años. 17 años. Sí. 17 años. Los iba a cumplir más bien, 17 años de edad. Y desde entonces yo estoy... ¿Estaba en el bachillerato? Estaba en la Escuela Normal del Estado. En la normal. En segundo año. Sí. Sí, y pues... ¿Es maestro normalista entonces? Sí, en un inicio, sí. El maestro normalista. Sí. Terminé yo la Escuela Normal del Estado y luego en 1960, ya oficialmente, ya con nombramiento, yo me fui a Carbó, la secundaria. Tengo recuerdos ahí de estudiantes, bastantes buenos recuerdos de los muchachos, muy pues de ciudad chica, muy buena relación, armonía, y los padres de familia también, mucha amistad. Y luego ya me vine a Hermosillo porque yo quería pues seguir progresando en términos de estudios. Y
En ese tiempo era director general de educación, así se llamaba ese puesto, y de manera así muy sin querer, ocasional, incidental, digamos, estaba en la escuela normal el director general, que era el profesor Horacio Soria Larrea, sí, y me dijo que iba a abrir una escuela secundaria, que, claro, por los comentarios del director de la normal, Teodosio Navarrete, y ahí fue donde ya me ofreció trabajo, y entré a la secundaria del Instituto Soria. En el Soria. Y ahí pues también los muchachos muy atentos, muchos recuerdos. Ayer estuvieron algunos, inclusive hijos del profesor Soria, Marco Antonio y Federico. Y pues yo disfruté mucho. ¿Cuántas escuelas ha dado clases? ¿Mande? ¿En cuántas escuelas ha dado clases? Pues Instituto Soria, la secundaria de la universidad, sí, la preparatoria de la universidad, y después en México estuve yo trabajando unos años en la Universidad Metropolitana, y luego ya me puse a estudiar en el CIMBESTAB, el área de matemática educativa, y ahí me pues ya me quedé ahí, me dieron trabajo, y voy a cumplir este año 40. Sí. 40 años, de 1981. Ya son 40 años de ahí en el CIMBESTAB, en el Departamento de Matemática Educativa. ¿De la Universidad de Sonora? No, en el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados, en la Ciudad de México. Sí. ¿Ha dado clases de matemáticas en educación básica, también en media, superior y en superior? Sí, y posgrado. Y posgrado. Ahorita estoy en posgrado allá en México, sí. Es una maestría. Hace ingenieros matemáticos, profesores de matemáticas, gente que trabaja en matemática, en la enseñanza, aprendizaje. Sí. Pues van a hacer la maestría. Nada más que ahí uno se prepara solamente para ser mejor profesor, avanzar, ¿no? Actualizarse o formarse en matemáticas o en aspectos relacionados con la enseñanza, sino que la maestría y doctorado de ahí del CIMBESTAB, del Departamento de Matemática Educativa, es para formar investigadores, para investigar problemas de carácter cognitivo que tienen que ver con problemas pues de didácticos, problemas en el aprendizaje de la matemática, ¿no? Para tomar después providencias ahí. Sí, Vicente Carrión Miranda, en las evaluaciones internacionales que se hacen a estudiantes mexicanos, no salimos bien en matemáticas. ¿Por qué no salimos bien en matemáticas como país? Bueno, ese fenómeno es muy complejo. Y yo no pienso que debe trivializarse pues así, porque déjame que te ponga un ejemplo un tanto cuanto rupestre, pero ilustrativo. Si alguna persona tiene parásitos, por ejemplo, colesterol, y va a hacerse análisis y sale con esos problemas en algún nivel, y luego a los 6 meses va a hacerse otra vez examen, siguiendo los mismos hábitos de alimento, pues yo creo que vuelve a salir, ¿verdad? Claro. De nuevo, a lo mejor más acendrado el problema. Entonces, el problema de la enseñanza de la matemática, si siguen métodos semejantes, los maestros en el mismo nivel de formación, pues si les haces un examen ahora y otro a los 6, a los 8, a los 10 años, pues me imagino que pasa lo mismo que con el ejemplo que te doy. Sí. Entonces, el problema es muy complejo. Considero que debe afrontarlo
las autoridades educativas en todos los niveles, los profesores, los directivos de escuelas, los padres de familia, los estudiantes. En ese sentido lo veo muy complejo, muy complejo. Sí. Y eso, en países como el nuestro, que hay toda una herencia desde el punto de vista social, política, económica, pues lo veo difícil. Ahora, tampoco es imposible de resolver, pero un problema primeramente tiene que afrontarse para poderlo resolver. Sí. Y esa afrontación significa, pues, analizarlo, ver causas, ver consecuencias y ubicarlo en una geografía. No es lo mismo las geografías distintas de México, y entonces pues hay que entrarle todos. Sí, el problema matemático que más... ¿Mande? El problema matemático más difícil que le ha tocado resolver, ¿cuál es? Pues la matemática no es difícil. No es difícil. No, es interesante, es necesaria, es conveniente saberla. A ver, voltea tú para donde quieras. Dime algo donde no está implícito en algún sentido el uso de la matemática. Claro. Solamente por eso hay que aprenderle ya. Sí. Y pues cualquier cosa que tú veas, hubo que usar algo de matemáticas. Su libro de matemáticas, así como básico para enseñar matemáticas, ¿cuál es? ¿Baldor? Pues el Baldor es un libro que se usó por muchas generaciones. Sí. En muchas generaciones lo usaron y en muchos países. Y eso habla algo del libro. Lo que pasa pues es que la matemática, como todo en la evolución de la sociedad, pues van cambiando, pues no diría modas, pero las formas de ver las cosas. Sí. Un ejemplo, acuérdate de aquel sentencia, proverbio, adagio, juicio de valor que decía Magister Dixit, el maestro lo ha dicho. O también la letra con sangre entra. Sí. Y eso dice algo en una determinada época, ¿no? De la costumbre, la forma de afrontar la enseñanza, aprendizaje. Ahorita ve, hasta en las leyes está escrito que no pueden ni siquiera coger del hombro un chamaquito, un niño. O sea, ya lo toman como malo. Entonces ve cómo va evolucionando la cosa, ¿no? El contacto así con un niño, como antes, se le daba en el hombro. Ahorita todo eso ya ha cambiado. Entonces ve nomás en ese sentido. Pero en la enseñanza igual. La matemática de las décadas pasadas, mucho era esa matemática algorítmica, de hacer ejercicios y rutinarios, y cambiaban un parámetro ahí y ya era otro ejercicio. Entonces el libro de Baldor pues está lleno de ejercicios, y si quieres aprender una matemática en esa forma, como digo, algorítmica, pues ahí tienes ese libro. Sí. Y en ese sentido pues sirvió mucho, y mucha gente y todavía profesores de edad avanzada dicen que es un buen libro. Pero ahora, en esta actualidad, ya esa matemática ha quedado un poco o un mucho fuera del uso, pues. Sí. Ahora, ahorita se reflexiona más en los conceptos, en otras cosas que tienen otro sentido, por las necesidades actuales, pues. Ahorita la algoritmia fuerte, pesada, la haces en la computadora, y ¿para qué estás perdiendo tiempo? Sí, hay que hacer unos cuantos ejercicios sencillos para darte cuenta de qué es y que tengas esa experiencia, pero no vas a pasarte toda la vida haciendo eso, porque para eso se está inventando la tecnología, para eso hay muchas cosas que te ayudan. Sí. Es como si tú te quisieras ir de aquí a Guaymas en carreta de mulas, pues ya eso no funciona, ¿me entiendes? Ahorita hay que estar al tono con la tecnología nueva. Por ejemplo, el uso de los recursos tecnológicos, la computadora, la calculadora, todos los recursos que están saliendo, ¿no?
que primero llegan a los bancos, a los comercios, a las empresas, y ya cuando han garantizado ahí que funcionan, pasan a la enseñanza. Ve la historia de todos los acetatos, los proyectores de cuerpos opacos, aquellos que se usaron más antes, la proyección en acetatos, ¿te acuerdas que se usaron en las empresas? Ahí los gerentes de Estados Unidos y los países industrializados, y mucho después llegaron a la enseñanza, y por lo caro, lo costoso, lo difícil de comprarlo, aquellos que un foquito se amolaba y ya se echó a perder la plática, el curso. Entonces, ese problema tenemos en educación, pues, que en los países como el nuestro, que no hay recursos. Sí. Si hubiera recursos, pues adelante. Pero un problema muy delicado que yo veo es la formación de profesores. Sí, si se puede acercar el micrófono. Yo he incursionado en eso bastante, ahorita en el lugar donde estoy, en la formación de maestros. Y yo veo un problema, sin decir que es el único, veo un problema muy, muy delicado. Yo he tenido la ocasión de estar puede decirse, en todos los estados del país y otros países pues, de habla española para el sur allá. Y es un problema común esto de la formación de maestros. He hecho experimentos, por ejemplo, cogí una vez el concepto de función y pregunté en todo donde anduve qué era función. Y curiosamente la definición como es, no me la dan los maestros, pues. ¿Y qué quiere decir eso? Que hablan diferentes lenguajes, ¿ves? Para los mismos conceptos. Y esa disimilitud, esas diferencias hace que, pues, ¿qué país estás formando, me entiendes? Que se entiendan las ideas matemáticas de forma distinta. Ese es un problema muy grave y no está en el muchacho. El muchacho es un elemento humano que está en formación y depende cómo lo atiendas, cómo le des la información, cómo la adquiera, pues aprende, porque sí. Ahí es esa materia humana fresca que va para arriba. ¿Y de quién está dependiendo el todo? Pues de los adultos. Y si tengo mensajes, mire, maestro, que le hacen llegar. Saludos al maestro Vicente de Norma, Marian Arnold y Reinaldo Espinosa Negrete, generación 70-73 de la Preparatoria Central Unison. Luego Rubén me dice, qué gusto escuchar al profe Carrión, a mí me dio clases en la secundaria y la prepa de la uni, un gusto escucharle y tengo 68 años. Saludos a mi tío Vicente, de Humberto López Carrión. Muchísimas felicidades al maestro Vicente de parte de la maestra Chanelli, amiga de su hermano Valentín. Él fue de los primeros formadores de maestros de matemáticas y de estudiantes de matemáticas en concursos estatales, nacionales e internacionales. Bueno, son algunos mensajes que estamos recibiendo esta mañana a través de las redes sociales de Reporte 100. Maestro, muchas gracias por estar aquí con nosotros y compartirnos parte de su vida. Le agradezco mucho que haya estado con nosotros. Estamos todavía al aire. Estamos todavía al aire. Yo pensé que ya me estabas cortando. No, sí. Me estás dejando a medias. Lo que pasa es que la radio es así bien rápido. A ver, dime en qué me quedé. Se quedó en que el ejemplo de conceptos que son distintos en distintos países, en diferentes países, pero ya se me acabó el tiempo, profesor. No, pues ¿quién te manda a invitarme tan poquito? Muchas gracias, muchas felicidades por este reconocimiento. Sí. Gracias y que le vaya muy bien. Reporte 100.